Sabe, hermanos, se trata de que nosotros somos espíritu. Nosotros no somos cuerpo, nosotros somos espíritu. Que tenemos un alma y que habitamos en un cuerpo. Y todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros somos primero espíritu. Entonces la idea de Dios siempre fue estar presente en nuestro espíritu, hacer presencia dentro de nosotros. Mire que nosotros usamos continuamente una expresión que no sabemos ni lo que estamos diciendo. Es Cristo en nosotros, Él está adentro. Y la idea de Dios es que de adentro, donde se ha depositado y se quiere depositar toda la plenitud de Dios, salga hacia afuera, hacia nuestra alma, y salga más allá de nuestra alma hasta nuestro cuerpo, todo ese poder que Dios puso y quiere poner dentro de nosotros. Amén. Así que estamos diciendo que el Señor quiere de adentro hacia afuera impartir en nuestra vida. Escuche esto. Impartir sobre nuestro intelecto, mente, pensamiento, todo tipo de pensamiento. El Señor quiere impartir sobre todo tipo de pensamiento que tenemos y sanarlo, alinearlo, revelarle la verdad. ¿Cuántos quieren eso? El Señor quiere impartir sobre nuestra voluntad. Nuestra alma es pensamiento, voluntad y emociones. El Señor quiere impartir sobre nuestra voluntad y todo tipo de deseo. Todo aquello que hace que tomemos decisiones o impide que tomemos decisiones. Estoy diciendo, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y todo tipo de sentimiento. Yo voy a repetir. Nuestra mente y todo tipo de pensamiento. Nuestra voluntad y todo tipo de deseo. Nuestras emociones y todo tipo de sentimiento. El Señor los quiere saturar con su presencia para sanarlos, libertarlos y hacernos producir. Dios creó al ser humano con una increíble capacidad de producción en todos los niveles, no solo a nivel espiritual, sino a nivel intelectual, a nivel de emociones. Nosotros somos capaces de impartir amor, de impartir perdón, de impartir misericordia, de sentir bondad, de sentir benignidad. Dios nos hizo con esa capacidad. La caída del hombre tronchó toda esa capacidad. Y yo quiero que hablemos de eso hoy. En el nombre de Jesús vamos a hablar de todo lo que hay que hablar. Y en el nombre de Jesús esa palabra va a fluir y se va a entender. Amén. Hermanos, el Señor nos hizo con unas capacidades intelectuales, emocionales, decisionales y un cuerpo capaz de hacer cualquier cosa. Fíjese que lo que el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra demostró es que nosotros estamos trabajando a mitad de capacidad, ¿sí o no? En inteligencia y sabiduría, en capacidad física, en autoridad sobre la materia. Nosotros no estamos, nosotros fuimos tronchados en la caída porque
el hombre estaba hecho para que Dios habitara dentro de él y el hombre se moviera en medio de Dios. Él en nosotros y nosotros en él. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Ahora el Señor lo está haciendo en nosotros. Nosotros nada más estamos descubriendo las capacidades que tenemos. Pero esas capacidades tienen que ser liberadas. Porque esas emociones que estaban dispuestas por Dios para tener una capacidad de amor, de paciencia, de gozo. ¿Sabes para qué Dios te dio emociones? Para que tú sientas alegría. No para que estés en depresión. No para que sientas enojo. El Señor te dio poder decisional. ¿Qué haces tú en la tierra del no? No sé hacer nada, no tomo decisiones. Hay personas que están atadas, escúchame, tienen libretas de apuntes de todo lo que van a hacer y nunca lo hacen porque su poder decisional está amarrado. Nosotros tenemos unas capacidades intelectuales increíbles, hermanos. ¿Usted sabe lo que hace el Señor en la palabra? A través de todos esos personajes bíblicos que nosotros conocemos, a nosotros nos parecen que son manifestaciones exageradas de algo. Por ejemplo, ¿no le parece a usted que es una demostración exagerada de fuerza la vida de Sansón? Nada más una de las cositas que hizo Sansón. Lo amarraron a las puertas de una ciudad. Él arrancó las puertas, no era la puerta de la casa, escúcheme. No estoy hablando de la puerta de una casa. Usted sabe lo que pesaba la puerta de una ciudad y el tamaño que tenían. El hombre arrancó las puertas y subió un monte con las puertas en la espalda. Entonces nosotros escuchamos eso de la palabra y decimos, ay, pero qué embuste, qué exageración. Esos son mitos. No, no son mitos. Nada más Dios mostrando lo que un cuerpo humano sería capaz de hacer bajo la unción de Dios. Pero para que todo esto fluya, miren, el Señor lo que quiere es fluir de adentro y tomar el exterior. Fluir del Espíritu, que es nuestro hombre interior. Fluir del Espíritu y tomar emociones, liberarlas. Liberarlas de miedos, liberarlas de timidez, liberarlas de enojos. Tomar poder decisional y liberarlo. Y ponernos a hacer las cosas. Hay gente que vive se me van las palabras ahora para poder describirlo, como que nunca logran nada. Como que están inoperantes. Como que se sienten que no se atreven a hacer nada. Eso es la voluntad amarrada. Vienen los retiros, qué bueno. El Señor quiere libertar. Pero escúchenme bien. El retiro no puede hacer por usted lo que solo usted puede hacer. Entregarle esas áreas al Señor. Tú puedes estar atado con vicios y nosotros estar clamando y pidiéndole al Señor, libéralo de vicios. Muy bien. Y dando la orden sobre los espíritus de vicio. Muy bien. Pero sin ti el asunto no va. Porque si tú eres el primero que le dices a ese espíritu inmundo, ay, no te vayas, yo quiero que te quedes. Es que me gusta el asunto, no te va a ir. ¿Ok? Muy bien. El plan del Señor es liberar nuestras capacidades. El plan del Señor es liberar nuestras capacidades.
Y eso se logra sobre una base. Eso está supeditado a que Él gobierne y habite en nosotros. Por lo tanto, no hay tal cosa como que se pueda lograr todo eso sin Dios adentro, porque es de adentro hacia afuera. La iglesia está acostumbrada a vivir de afuera hacia adentro, como Eva. El Señor estaba dentro de ellos y ellos se movían dentro del Señor. Y el Señor le daba instrucciones de todo hasta que la serpiente le dijo, mira aquello. Y entonces en vez de adentro hacia afuera, fue de afuera hacia adentro. Me gustó, lo miré, lo vi, lo deseo. Esa no es la dirección, tiene que ser de adentro hacia afuera. Bueno, es que iba a decir unas cosas, pero no, todavía, no puedo. ¿Qué es el Evangelio y la proclamación del Evangelio? Mateo 4:24, y no tienen que traerlo, no tienen que exponerlo, no lo puse ahí, pero usted se lo sabe de memoria, o por lo menos yo me lo sé de memoria. Dice que el Señor anduvo toda aquella región anunciando el Evangelio del Reino, enseñando en todas las sinagogas y sanando toda enfermedad, toda dolencia, toda aflicción en el pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Primero, anunciar el Evangelio que te hace renacer y el Espíritu vuelve a nacer. Una vez ese Espíritu ha renacido y está listo para recibir a Dios en su interior, necesitamos ser enseñados. Es una de las cosas que quiero traer hoy. Nosotros necesitamos enseñanza, porque en la enseñanza están los códigos de vida que nos libertan. Entonces el Señor despierta al Espíritu, enseña lo que Él quiere que hagas, y si tú te pones a hacerlo, empiezas a ser liberado. ¿Qué es lo que dice Juan 8:31 al 32? ¿Qué es discipular? Vamos a ver ese texto un momentito. Juan 8:31 al 32. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? ¿Se lo saben de memoria? Usted sabe que aprenderse las escrituras de memoria era parte de la costumbre judía, ¿verdad? Tiene mucho propósito. Hágalo, atrévase. Sí puede, sí puede. El Señor te ha dado la capacidad, sí puedes. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Para ser libres necesitas conocer la verdad. Y la verdad está en su palabra. Y para conocerla tienes que permanecer en ella. Y para que la palabra permanezca en ti, como dice Juan 15, para que la palabra permanezca en ti, tú la tienes que estudiar, meditar, repetir, internalizar. Cuando esa palabra entra en tu corazón de esa manera, tu vida comienza a ser liberada. Porque esa revelación que llegó a tu espíritu empieza a expulsar los espíritus de ira. Empieza a expulsar los miedos que tú tienes. Empieza a expulsar los enojos, las actitudes, el miedo a tomar decisiones. Amén, ¿me entienden? El Señor va liberando nuestras vidas. Pero es Él en nosotros y nosotros en Él. Como dijo Jesús, separados de mí,
nada pueden hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo estoy ahí dentro de Él, puedo. Y yo quisiera estoy aquí tomando decisiones. Nosotros tenemos poder en nuestras decisiones, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo ese poder. Y todo ese poder no puede provenir de poderes ocultos, sino de la presencia de Dios y la palabra de Dios. Te advierto, sal de toda hechicería, de toda yoga, de toda meditación trascendental. Son cosas prohibidas por Dios. Ven al Señor, déjate llenar del Señor y el Señor en ti va a fluir de su interior. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto les dijo del Espíritu que habían de recibir. De su interior. El Señor en ti va a hacer que de tu interior salgan esos ríos que van a limpiar, que van a liberar y que van a devolverte las capacidades que se supone que tú tengas a todos esos niveles. Amén. Lo que estaba ahí pensando si digo o no digo, lo voy a decir. Porque he escuchado a 2 o 3 personas que en esta casa han dicho algo que yo sé que es repitiéndolo de personas, de otras personas que oyen. Pero yo quiero que examinemos y analicemos. ¡Auch! ¿Será que no me atrevo? Pues sí me voy a atrever. ¿Usted recuerda la divina de Filipos? ¿Usted se acuerda por qué Pablo y Silas estuvieron presos en la cárcel de Filipos? Ellos estaban andando por la calle predicando el evangelio. Y había una mujer detrás de ellos diciendo, estos hombres, mira lo que estaba diciendo, son siervos del Dios viviente. Esta gente es buena gente, háganle caso, escúchenlos. Si fuera por el discernimiento de nosotros, que todo está en lo que vemos y oímos, la poníamos a predicar al próximo día y a dar testimonio en la iglesia. ¿Sí o no? Bueno, pero Pablo, discerniendo que era un espíritu de adivinación, se volteó hacia ella y mandó al espíritu que se fuera. ¿Usted sabe qué pasó? Que no volvió a adivinar. Parece que se fue el espíritu de adivinación y la mujer no pudo volver a adivinar. Parece entonces que el espíritu de adivinación sí estaba y la mujer adivinaba. ¿Me entiende? La mujer sí adivinaba. Y los dueños de ella, porque ella era una esclava, le sacaban dinero. La ponían a adivinar, la ponían a cobrar, le sacaban una mina. Y la mina se les acabó porque a Pablo se le ocurrió echar fuera el demonio. Hasta ahora no he dicho nada que lo espante, ¿verdad? Pues ahora voy. Pablo no le dijo a esa mujer, yo voy a liberar tu don para que ahora profetices correctamente. Porque tú naciste con ese don que te di yo, ¿verdad que no? Tú
tienes llamado y elección desde el vientre y desde antes del vientre. Tú recibes el don del Espíritu cuando llega el Espíritu a tu vida porque te convertiste. Ahora, sin lugar a dudas, el Señor ha conservado la vida de muchos que llamó desde el vientre y vinieron a conocer al Señor muchísimos años después. Y toda la vida Dios puso en sus mentes llamamiento y pensamientos hacia Dios, definitivamente. Amén. Bueno, yo no sé si esto me traiga muchas reuniones en la oficina, pero no hay problema. Bregamos con las reuniones en la oficina. Pero me preocupa que a veces escuchamos de un predicador algo y sencillamente lo damos por bueno y lo repetimos. Y con este tema eso sucedió. Sigo. Respiran. Tragaron. Todo está bien. Amén. Yo quisiera, haciendo eco, ¿verdad?, del llamado que el Señor le ha dado a la congregación para levantar escuela, que hablemos un poquito de lo que son las ataduras intelectuales. Hermanos, usted y yo tenemos capacidades increíbles a nivel intelectual. Ya tenemos que renunciar a las cosas que nos decían, que este nunca dio el grado, que este era muchachito de C, que ese nunca aprendió, aquel era bruto, bueno, eso son mentiras. Dios nos creó a todos con una increíble inteligencia que puede haber quedado atada por problemas generacionales, por traumas, por pecado. Puede haber quedado nuestra inteligencia atada. Y una vez más, como hemos hablado en todo lo demás, el Señor lo que quiere es despertar nuestra inteligencia y liberar nuestra inteligencia. Amén. Y nosotros creemos que realmente el Señor hace llamados. Yo siento un llamado muy fuerte a que hay que tomar la educación. Yo no sé si ustedes ven noticias, yo veo noticias. Esto está terrible, cómo están las cosas. A niveles físicos en las escuelas y a niveles emocionales, las situaciones están difíciles. Yo declaro que el Señor nos va a dar la capacidad, las finanzas, la sabiduría, la inteligencia, los recursos para poder brindar la educación que es y desarrollar a esos niños y jóvenes en todo lo que es su capacidad intelectual, emocional, decisional, física y sobre todo espiritual. Amén. Y yo quisiera que buscáramos en Proverbios 3, del 19 al 20 de la Nueva Biblia de las Américas. Fíjense cómo dice: con sabiduría fundó el Señor la tierra. Diga, con sabiduría. Con inteligencia estableció los cielos. Diga, con inteligencia. Y con su conocimiento, diga, conocimiento, los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Entonces el Señor, para crear, usó sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y son tres cosas diferentes. Porque inteligencia es la capacidad para aprender. Conocimiento es toda la información que yo adquiero para poder aprender más, ¿sí? Sabiduría es la capacidad que yo tengo para usar correctamente lo que aprendí. De forma que podría estarme faltando conocimiento, y eso a nivel espiritual es igual.
Podría estar faltándome conocimiento que me lleve a tener mayor inteligencia. O me podría estar faltando la sabiduría para usar correctamente ese conocimiento y esa inteligencia. Amén. Y definitivamente nosotros queremos con los muchachos llevarlos a eso, pero yo me estoy refiriendo ahora a ustedes. Tú tienes sabiduría, tú tienes conocimiento, tú tienes inteligencia y nadie te la va a robar. Y se va a desarrollar plenamente. Y si dice la palabra que con sabiduría, con conocimiento y con inteligencia el Señor hizo todas las cosas, con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento, nosotros las vamos a aprender. Es bueno aprender ciencias. Y yo no estoy de acuerdo con que usen la ciencia para manejar las multitudes, como están haciendo algunos. Pero es bueno aprender ciencia, porque al fin y al cabo la ciencia lo que hace es descubrir toda la grandeza de la inteligencia de Dios, de su sabiduría. Y todo el conocimiento de Él lo quiere impartir a nosotros. Y ¿sabes qué? A través de Cristo tú tienes la capacidad de recibir eso. Ese conocimiento, esa inteligencia, esos misterios. Tú tienes la capacidad de entenderlo. Quería leerlo de la NTV porque dice: con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común. Hermanos, el Señor es el que da el sentido común. El Señor es el que nos da la capacidad de tener lógica, de razonar, de examinar, de tener criterio. Amén. Amén. Esto quería traerles, déjenme ver cómo me va. Quería traerles una anécdota ya van a saber de quién. Escúchenme esta anécdota. Esto fue real, esto sucedió real. En el 1892 por ahí. Fíjense, dice que un hombre de unos 75 años viajaba en tren y estaba leyendo. Y a su lado viajaba un joven universitario que leía un voluminoso libro de ciencias. Y de repente el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es la Biblia. Y le pregunta: ¿usted cree todavía en ese libro lleno de fábulas y cuentos? Y él le dijo: sí, por supuesto. Pero este no es un libro de fábulas ni cuentos, es la palabra de Dios. ¿Y usted cree que estoy equivocado? Claro que, el anciano le dijo: ¿usted cree que estoy equivocado? Y el muchacho le dijo: claro que está equivocado. Creo que debe dedicarse a la ciencia, creo que debe estudiar la Revolución Francesa, que demostró la miopía y la estupidez y la mentira de la religión, etcétera. Bueno, el asunto es que el anciano quiere establecer una conversación con él y él dijo que tenía que bajarse ya del tren, pero que le diera su tarjeta, que él le iba a enviar material. Así que el anciano pues le dio su tarjeta, se despidió de él, y cuando el joven leyó lo que decía la tarjeta, decía: profesor doctor Luis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Entonces presenta una cita de Pasteur que dice: un poco de ciencia nos aparta de Dios, pero mucha nos aproxima a Él. Porque la ciencia no es otra cosa, hermano, para lo único que sirve es para descubrir la grandeza del Señor.
Y para que seamos bendecidos a través de esa grandeza. El Señor es maravilloso. Y nosotros tenemos, para lo que yo voy hoy, es a que entendamos que a veces los espíritus de religión nos llevan a tener la actitud de que nada de eso es importante. Y perdóname, quien dio la inteligencia fue el Señor. Dice Proverbios 2:6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De su boca. Viene de su boca. Por eso los científicos, que lo que hacen es apartarse de Dios y de su boca, no tienen verdadera ciencia. Lo que tienen es error, engaño. Yo quiero que examinemos un momentito. Ay, yo no sé, la verdad que hoy yo estoy jara. A lo mejor usted dice, pero qué extraño esto. En Isaías 44 habla de una de las ataduras, de una de las cosas que ata la inteligencia. ¿Ok? ¿Están conmigo? La Biblia está llena de códigos, llena de revelaciones. La Biblia dice qué cosas nos entontecen, qué cosas nos sacan del carril, qué cosas nos roban capacidades. Y nosotros lo que tenemos es que descubrirlo, renunciar a ellas y vivir lo que dice la palabra. Dice en Isaías 44, del 18 al 20. Esta versión está fuertecita al principio, pero bueno. Cuánta estupidez, cuánta ignorancia. Tienen ojos cerrados y no pueden ver. Tienen mente cerrada y no pueden pensar. ¿De qué está hablando? De la idolatría. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, esto es solo un pedazo de madera. ¿No se detiene a qué? A reflexionar. La BTX, la Biblia textual, dice, no medita en su corazón, ni hay conocimiento ni criterio para decir, vaya, esto es solo madera. O sea, ¿qué está diciendo la palabra? El Señor te hizo con capacidad para tener criterio, para analizar, para reflexionar, para meditar lo que estás haciendo, para examinar cuáles van a ser tus decisiones. El Señor te hizo con ese criterio. Si algo te tiene tan atado que tú vas por encima de ese criterio o no se te ocurre, entonces estás entontecido. Entonces tu inteligencia dice, fue atrapada, tienen mente cerrada y no pueden pensar. Diga, tienen mente cerrada y no pueden pensar. ¿Tú sabes qué? Tú tienes la capacidad de renunciar a toda cosa que cierra tu mente. Sean vicios, sean ídolos, sean ideas que te metieron en la cabeza. Y no tener una mente cerrada, sino capacidad para pensar, para analizar, criterio. Necesitamos criterio. Mire cómo sigue diciendo el texto. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y lo usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que de lo que queda haga un Dios? ¿Acaso debo inclinarme y rendir culto a un pedazo de madera? Y el otro verso dice, el pobre iluso, o sea, que tiene ilusiones, se forma ilusiones en su mente, se alimenta de cenizas y confía en algo que no puede ayudarlo en lo absoluto y sin embargo no es capaz de preguntarse, no es capaz de preguntarse, este ídolo que tengo en la mano, ¿no será una mentira?
ese capítulo es tan tremendo porque dice, el que talla ídolos va al campo, corta un cedro, parte de la madera la usa en la chimenea para calentarse. Parte de la madera la usa en el horno para cocinar. Y con lo que resta, con el restante, se hace un ídolo, él mismo lo hace y después se ajodilla ante el ídolo y le dice, ayúdame. ¿Usted no cree que eso es no tener criterio? No tener cerebro. Pues, ¿qué está diciendo la palabra? Yo los hice con inteligencia. ¿Dónde está esa inteligencia? Toda la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría que hay en el Señor, Él la quiere poner en nosotros para que fluya de adentro y libere nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Amén. Y lo último que quiero traerles, bueno, usted sabe lo que significa lo último. Es qué sucede cuando sí el Señor da esa sabiduría. Estábamos hablando de los ejemplos bíblicos que son como una exageración. Y estábamos diciendo que no son exageración, que es como un destello de luz para que nosotros descubramos cuánta es la capacidad que tenía Adán que perdió con la caída. Y el Señor lo permitió en ciertos siervos. Por ejemplo, le permitió a Eliseo viajar y no en carros. Y decía la Biblia que de momento aparecía en un monte. Y usted dice, uy, pero eso es como raro. No, no es que es raro, sí, pero la gente que trabaja con cosas malas a veces hacen cosas así. Bueno, que ellos lo conozcan, en la iglesia no, es otra cosa. Porque la iglesia está metida en más ignorancia que los inconversos. Porque la iglesia está sumida en religión y no entiende la palabra. Métase en la palabra que de adentro hacia afuera va a empezar a empujar todo lo que está impidiendo nuestras capacidades. Amén. Yo quiero hablar un poquito de Salomón. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 3. Empiezo por ahí. Y en el verso 3 dice, y Salomón amaba a Yahweh y andaba en los caminos de David su padre, pero brindaba los sacrificios y las ofrendas en los lugares altos, no porque adoraba a ídolos, sino porque no había templo todavía. Todavía se mantenían los lugares altos para presentar los sacrificios. Y el rey iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios por ser el lugar alto más importante. Y Salomón llegó a ofrecer 1000 holocaustos sobre aquel altar. Y en el verso 5 dice, y en Gabaón se apareció Yahweh a Salomón en sueño de la noche. Y le dijo Elohim, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dice más adelante, el próximo texto que tienes por ahí. Pasa al próximo. El 9. Ajá. Dice que Salomón, después de explicarle unas cosas al Señor que nosotros siempre le explicamos porque no creemos que el Señor no las sabe. Dice, da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar. ¿Usted sabe que eso es lo que nosotros necesitamos? Un corazón que sepa escuchar. Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién es capaz de juzgar a este pueblo tan grande? Y dice que al Señor le agradó la petición de Salomón. Y el verso 11 dice, porque has pedido esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para discernir justicia.
En el verso 12 dice, "He aquí yo cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido otro antes que de ti, ni lo habrá después de ti. Y también te concedo lo que no has pedido. Riquezas, honores, de modo que no habrá entre reyes hombre como tú en todos tus días. Y si andas en los caminos, en mis caminos para cumplir mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, te prolongaré los días." Fíjense en el Segunda de Crónicas. Después de ese incidente, dice la palabra que Salomón levantó el templo. Dice la Biblia que cuando él levantó el templo, según las especificaciones que su padre había dejado escritas, porque el Señor le reveló a David cómo quería el templo, pero le prohibió a David hacerlo él, sino que lo iba a hacer su hijo. Entonces él siguió todas las especificaciones de David, levanta el templo y presenta una petición delante del Señor. Si tu pueblo necesita esto, vendrá a este templo. Si tu pueblo peca, vendrá por perdón aquí. Si tu pueblo presenta delante del Señor toda la petición. Y en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas dice, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Yahweh llenó la casa. Mire, hermano, Salomón fue un hombre bien lleno de Dios. Qué pena que en su vejez se dislocó. Y los sacerdotes no podían entrar a la casa porque la gloria había llenado la casa. Y todos los hijos de Israel, al ver descender el fuego y la gloria de Yahweh sobre la casa, se inclinaron rostro a tierra sobre el pavimento y postrándose dieron gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, vamos a ir al verso 12 que dice, y por la noche, esa misma noche, Yahweh se apareció otra vez a Salomón. Y le dijo, he escuchado tu oración, he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Y por ahí siguió bendiciendo y diciéndole. Y ahí es que dice, si yo cierro los cielos, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y buscare mi rostro, yo oiré y enviaré. Ahí es que lo dice, en una revelación, en otra revelación que tuvo Salomón. Dice en el capítulo 9 que cuando la reina Sabá oyó la fama de Salomón, la reina de Sabá oyó la fama de Salomón, fue a Jerusalén para probar a Salomón con preguntas difíciles. Ella llegó con un gran séquito y con un montón de regalos, etc. En el verso 3 dice, cuando la reina vio la sabiduría de Salomón, escúcheme bien. Vamos a salir de nuestras ideas religiosas. Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón y el palacio que había edificado y los manjares de su mesa y los asientos de sus siervos, la disposición de sus ministros y sus vestiduras, sus mayordomos y sus vestiduras, la escalinata que subía a la casa de Yahweh, se quedó sin aliento y dijo al rey, es verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría. Yo no creía lo que decía hasta que yo misma he venido y he visto con mis propios ojos y he aquí, no me habían sido contadas la mitad de la grandeza de tu sabiduría. Tú excedes a la fama que yo había oído. Y después le dijo,
y estás gobernando al pueblo de Israel, porque Dios ama a ese pueblo y lo bendijo dándole un gobernante como tú, ¿verdad? Más adelante, hermanos, perdí el texto, no sé si te lo di, dice 9:26, que Salomón dominaba sobre todos los reyes desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos. Escúchame, desde Irán hasta Gaza. Mira el texto, como dice. Dominaba sobre todos los reyes desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ese era el reino de Salomón. Dice la Biblia, ¿hay otro texto por ahí que me puedas enseñar? Dice la Biblia, todos los reinos alrededor de él estaban en paz con él. Nadie se metía con Salomón. Nadie le hacía guerra. Y comienza a describir el reino. Toda la organización, generales y ministros que tenían responsabilidades por meses. Este mes le toca a este mes le toca a este. Todas las cosas, todo para todo el pueblo, todo fluyendo. Yo lo que quiero decirte es esto. La historia está ahí. Métete en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, y tú vas a descubrir todas las cosas que hizo el Señor con Salomón. Pero lo que yo quiero decirte es esto. La inteligencia que tú le pides al Señor y la capacidad que Dios te da en inteligencia es para jurisdicción. ¿Alguien está despierto y captó lo que yo dije? Con esa inteligencia Dios te da jurisdicción, te da territorio, te da gobierno. A medida que tú vas teniendo inteligencia, vas capturando mayor territorio. Dice la palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice una parábola muy parecida, fuiste fiel en lo poco, te pongo sobre tantas ciudades. Hermanos, la inteligencia y la capacidad de buscar en Dios esa inteligencia nos va a dar jurisdicción. Y yo quiero que usted entienda, ahora le voy a hablar a los padres. Los seres humanos vamos adquiriendo jurisdicción e independencia. Un bebé es completamente dependiente de sus padres. Si no lo bañan, no se baña. Y si no le dan de comer, se muere de hambre. Pero según el niño va creciendo, va adquiriendo capacidad para hacer. ¿Verdad que sí? Y a lo mejor tú no tienes que esperar a los 17 años para que el muchachito te abra la nevera y se come lo que quiere. En el caso de que tú no se lo des. Los niños van adquiriendo jurisdicción y los papás no le deben matar la jurisdicción. Yo no estoy diciendo que los nenes manden. Yo estoy diciendo que no hagas lo que ellos pueden hacer. Porque su capacidad de hacerlo es lo que les da jurisdicción. Si tú quieres ser tan buena mamá, pero tan buena mamá que tus hijos toda la vida digan que esa madre nunca hubo otra como ella, y llegan a los 20 años y todavía tú le haces la cama, y la nena no puede preparar un plato de comida,
tú le estás matando su desarrollo en su jurisdicción. ¿Me entiendes? El Señor dio inteligencia. Le dio inteligencia a tus hijos, no para que tú quieras hacer lo tuyo y lo de ellos, sino para que ellos vayan aprendiendo. Hoy no pueden. Mañana pueden hacer su cama ellos mismos. Y a lo mejor a la vuelta de un año se pueden encargar de su habitación ellos mismos. Y no necesitan que seas tú quien recoja el cuarto. Puede llegarles una edad que no es a los 25, hermano, que hoy a los 40 quieren que papá los mantenga. Yo no sé, la gente ahora no se quiere casar. Pues no sé. Bueno. Tus hijos tienen suficiente inteligencia para desarrollar ellos mismos suplirse y hacer las cosas. Yo no estoy alentando a los muchachos a que ahora quieran mandar en la casa, porque esa no es tu casa. Ahí tú no vas a mandar, tú tienes que seguir instrucciones. Yo estoy diciéndole a los papás, déjelos que tomen jurisdicción. Si saben tener bien limpio su cuarto, sabrán tener bien limpia su casa. Déjelos ampliarse, déjelos crecer. Y si no se trata de que solo usted le dé el permiso, sino que tiene el permiso pero no lo quiere hacer, ejecute usted, enséñeles, porque lo que ellos aprendan hoy, mañana va a ser para su beneficio, no para el suyo, para su beneficio. Para su beneficio aprendieron a lavar ventanas. Y aprendieron a cocinar. Que ahora hay restaurantes. Ah, sí, y en María, ¿qué restaurante había? Nosotros damos por hecho que siempre vamos a tener las comodidades que tenemos hoy. Usted no sabe, hermano. Usted no sabe si va a tener que dejar los contratos para que me traigan comida y ponerse a moler maíz para poder comer. Usted no sabe las cosas que van a pasar. Bueno, ¿qué estoy diciendo? La sabiduría está demasiado ligada a la jurisdicción, a la capacidad de gobernar y al gobierno. Y usted siempre tendrá un ámbito de gobierno. A lo mejor su gobierno será solo su casa. O tal vez usted tenga gobierno sobre su casa y sobre un negocio. O quién sabe si llegue a ser el líder de una congregación y tenga jurisdicción sobre eso. O el alcalde de un pueblo. O el representante de un distrito. Dios da jurisdicciones. En lo poco eres fiel y te quiere poner en lo mucho. Y es a través de la inteligencia. Lo que estoy diciendo es, comience a orar por sus hijos. Deje de hablar lo que no es. Comience a declarar que toda su inteligencia es soltada, liberada de todo trauma. Y que su propia inteligencia, no la de sus hijos, la de usted, es liberada de todo trauma, de todo problema, de toda atadura ancestral, de todo lo que hayan hecho sus padres, que lo ató a usted y usted no lo sabe o no lo sabía. Yo digo que el Señor va a empezar a revelar que se rompen las ataduras intelectuales,
emocionales y decisionales en cada uno de nosotros. Que de adentro fluyen los ríos de Dios, sanando nuestros corazones y libertando nuestras vidas.